¿Cuántos necesitamos oír la voz de Dios? ¿Y cómo nos habla Dios mayormente? A través de su palabra. ¿Y trajeron la Biblia? Muy bien. ¿Qué tal si levantas una de tus manos y haces una oración muy sencilla, pero de corazón, pidiéndole a Dios que te hable? Padre, te damos gracias en esta mañana por la Biblia, que es tu palabra. La Biblia que nunca volverá vacía, tu palabra que nos da vida. Y te rogamos que hagas de nuestro corazón un corazón sensible a tu voz. Llévate todo lo que quiera impedir, toda distracción, todo lo que no nos deje entender y aplicar tu palabra. Y háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios en gratitud por este hermoso regalo que es la Biblia, la palabra de Dios. Ay, amados, yo quisiera hoy contarles otro mensaje, pero tengo que hablar hoy de crisis. Porque es que las crisis en esta tierra son inevitables e impredecibles. ¿Cómo me gustaría hoy decirles, bueno, hermanos, les tengo la clave para que no tengan crisis? Sería un falso. No. Es más, a veces pareciera que las crisis hacen fila. ¿Cuánto les ha pasado alguna vez? Que usted dice una y luego, oiga, pero ¿a qué horas? Como que nos hacen fila, ni avisan y hacen fila. Y cuando uno mira al mundo, pues el mundo está en crisis. Esa guerra, mayormente la guerra entre Ucrania y Rusia, porque hay otras guerras, pero a esa ha afectado la economía en el mundo. Terremotos que hay todos los días, pero recordamos el de Turquía, ¿no? Esos terremotos fuertes. La carestía. ¿Cuántos recientemente no han tenido la sensación de ir al supermercado, meter la mano al bolsillo y decir, oiga, la plata ya no alcanza, ya no rinde? Una hermanita que está empezando a venir a la iglesia y pues viene de la tradición católica me dijo, pastor, acláreme, como estamos en Cuaresma, pues yo la escuché respetuosamente, como estamos en Cuaresma, dígame, ¿es pecado comer carne los viernes? Y yo le dije, no, hermana, no es pecado, es un milagro. Es un milagro comer carne hoy en día. Porque es que la carestía está tenaz. A eso súmele la sensación de inseguridad. Uno como que sale y como anda, prevenido. Yo a veces estoy prevenido hasta con mi esposa. ¿Será que me va a hacer algo? A eso pues es tenaz. Y en medio de esa crisis, tenemos que reconocerlo, la familia está llevando la peor parte. A mí me da la impresión de que la familia hoy está bajo ataque. En todo lo que yo llevo teniendo conciencia, nunca había estado en un tiempo donde la familia sea atacada de manera directa a través de las ideologías, por medio de la educación, por medio de leyes. Súmele a eso la ausencia de padres, hijos que crecen solos, los divorcios. Y entonces uno se pregunta, ¿habrá esperanza para la familia? ¿Podremos levantar en una situación como la que vive el mundo una familia para Dios? ¿Podremos? ¿Habrá esperanza? Vamos a estudiar durante el mes de marzo el libro de Ruth. En la Biblia solo hay 2 libros que tienen nombre de mujer, Esther y Ruth. Y el libro de Ruth nos va a ayudar para entender la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que a pesar de la realidad que vive el mundo, hay esperanza para nuestra familia. Dígaselo a alguien,
hay esperanza para nuestra familia. De repente tienes que decírtelo a ti mismo: hay esperanza para mi familia. Ruth capítulo 1, versículo 1. Abra la Biblia y leamos los primeros 6 versículos. Le animo a que la lea con ánimo en voz alta. La palabra del Señor dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a tierra de Moab, ¿qué hicieron? No los oigo. Se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Amén y amén. Anímese y diga conmigo: saldremos victoriosos de la crisis. 1, 2, 3. Saldremos victoriosos de la crisis. ¿Cuántos lo creemos? Yo quiero que a la luz de este texto que hemos leído, revisemos 3 pautas. 3 pautas que nos van a ayudar a salir victoriosos de la crisis. Es probable que usted ha venido hoy o está conectado a través de las redes sociales y hoy preciso está en crisis. Pues este mensaje es para ti. O es probable que tú ya pasaste la crisis. Perdóname ser aguafiestas, pero probablemente este año vas a tener que enfrentar otra crisis. Así que te conviene prestar atención a este mensaje. Y en el versículo 1, el escritor de este libro, que no sabemos a ciencia cierta quién es, nos muestra un contexto. Y lo primero que dice es que esta historia, la historia de esta familia, ocurre en la época en que los caudillos gobernaban el país. La Reina Valera lo dice mucho más claro para nosotros, dice: aconteció en los días que gobernaban ¿quiénes? Los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran, como lo dice la NBI, caudillos. Eran líderes, eran gobernantes, eran líderes políticos que en su inmensa mayoría eran corruptos, amantes del poder, amantes del dinero, y que gobernaban sin tener en cuenta para nada a Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De hecho, si usted quiere saber cómo era esa época en la Biblia de papel, devuélvase una página, porque el libro anterior a Ruth es Jueces. Y mire lo que dice Jueces 21:25. ¿Qué dice?
¿Qué caracterizaba esa época? Dice, en aquella época, la época de los jueces, no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué cosa? Eso en colombiano, ¿cómo se dice? Cada uno hacía lo que se le daba la gana. Lo que había era una anarquía total. No se respetaba la autoridad. ¿Eso ha cambiado? O sea que la época de los jueces sigue, es igual. Pero mire lo curioso, porque no solamente habla de jueces, sino si miras el versículo 1, ¿qué hubo en esa época de los jueces? Hubo hambre. Oiga, la Biblia habla mucho de hambre, ¿no? En la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, ¿qué hubo? Hambre, hambre, hambre. O sea, eso no es nuevo. Esa carestía que vivimos ahora, eso es viejo. La pregunta que uno se hace es, ¿y qué estaría causando el hambre en ese país? Lo más probable es que también estuviera causado por las malas decisiones de los gobernantes. Las malas decisiones políticas causaban esa hambre. Y entonces uno se pregunta, probablemente si hubiéramos vivido en esa época, ¿y cómo puede uno, en una situación donde hay malos gobiernos y hay hambre, cómo puede uno, en una época donde cada uno hace lo que se le da la gana, de anarquía, cómo puede uno levantar una familia para Dios? ¿Cómo hacerlo si hay hambre? Y la primera pauta que quiero dejar en su corazón es que para salir victoriosos de una crisis tenemos que resistir. Y cuando yo hablo de resistencia, solo por si acaso hago la aclaración, no estoy hablando de esta resistencia, compañeros. Vamos a la primera línea y vamos a producir un estallido social o algo así por el estilo. No, porque mire lo curioso, preste atención. Hay malos gobernantes, hay hambre, hay anarquía. Pero el escritor no nos habla de protestas, de marchas, de estallido social. ¿Qué nos presenta el escritor? Nos presenta una historia de amor. Como dijera Jorge Atienza, amor en época de hambre. Amor en época de crisis. ¿Sabe por qué? Porque el amor es más fuerte que el hambre. Porque el amor nos da la fuerza para resistir y soportar aún a los peores gobiernos. Porque el amor nos da la fuerza y el valor para levantar una familia que agrade en todo a Dios. Hay que resistir, hay que aguantar. No es una época fácil, pero hay que resistir. Lo curioso de la familia de este relato es que no resistió. Es una familia que vive en Belén, y Belén significa casa del pan. Pero cuando viene la crisis, esta familia no resiste, no aguanta. ¿Y qué hace este hombre? Si vio el versículo 1, se fue. ¿Y hacia dónde emigró? ¿Para dónde se fue? Para Moab. Vivía en Belén, en la casa del pan, pero ahora se va para Moab. Y entonces tenemos que recordar de dónde surge Moab. Moab surge de una relación incestuosa entre Lot y su hija. Su hija lo emborracha y queda embarazada de su papá, y de ahí sale Moab. Por eso Dios, de manera estricta, le dice a los judíos: prohibido
prohibido relacionarse con los de Moab. Está prohibido. Eso para ustedes es prohibido. ¿Por qué? Porque los moabitas eran inmorales sexualmente hablando. Cualquier perversión sexual allí en Moab estaba bienvenida. Los moabitas eran idólatras, tenían cualquier cantidad de dioses falsos, y los moabitas eran infanticidas. Tenían un dios llamado Moloc, y muchas mujeres, algunos de sus hijos iban y los quemaban delante de Moloc. Eso se le ha cambiado el nombre. ¿Cómo se llama ahora eso? Aborto, pero la maldad es la misma perversión. Los moabitas fueron aquellos que cuando Israel sale de Egipto y van rumbo hacia la tierra prometida, se les oponen, no los dejan pasar. Los moabitas son aquellos que se volvieron una opresión para el pueblo judío. Por eso Dios dice, les queda terminantemente prohibido. Pero ¿qué hace este hombre en medio de una crisis? Elige lo prohibido. Los chinos, que no tienen como nosotros un idioma alfabético sino pictográfico, ellos tienen un símbolo para la palabra crisis, y esa palabra crisis tiene doble significado. Crisis es peligro y crisis es oportunidad. Ellos, los de esta familia, en medio de la crisis, ¿qué optaron? ¿Por qué optaron? No optaron por la oportunidad, convirtieron esa crisis en un peligro. Pero tú y yo, con la ayuda del Señor, las crisis las vamos a convertir en oportunidades. Las crisis van a ser la oportunidad para crecer y para ver la gloria de Dios. ¿Sí, amén o no amén? Pero ellos se van para Moab. ¿Y qué es lo que muchos hacen hoy frente a la crisis? ¿Qué eligen? Lo prohibido. Ah, pastor, usted no sabe cómo es mi relación matrimonial. Es difícil. Y entonces, ¿por qué optan? Por el adulterio. Perdóneme, tengo que recordarle, eso está prohibido. Ah, pastor, yo tengo mi novia, tengo mi novio, pero no nos hemos casado, pero ya tenemos relaciones sexuales. Eso está prohibido. Pero hay muchos que optan por lo prohibido y hasta lo llegan a ver como algo normal. Eso es natural. No, yo en mi casa escucho Bad Bunny y cómo me ministra esa música. Normal ver pornografía, normal fumar marihuana. Ay, si hasta las congresistas lo hacen, claro, qué modelo de moral y de virtud. No, señor, usted y yo en medio de la crisis vamos a resistir y vamos a aguantar, pase lo que pase, y vamos a vivir para agradar a Dios. Vamos a resistir. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque usted probablemente tiene una relación matrimonial crítica y que dice, yo ya no aguanto más, yo me divorcio. Dios te trajo esta mañana aquí para decirte, resiste en el nombre de Jesús. Resiste, porque Dios quiere hacer algo en tu matrimonio. Dios quiere intervenir y Dios quiere transformar esa relación. Hay algunos que ya están que tiran la toalla, pero Dios hoy les dice, resistan. El error de esta familia es que no resistió. Se fueron. Y cuando uno mira la realidad de esta familia, lo que yo puedo concluir es que no era una familia pobre. Elimelec no era un hombre pobre. ¿Por qué se fue él para Moab? No por hambre. ¿Sabe por qué se fue? Por egoísmo. Porque en lugar de quedarse ahí para compartir con otros, ¿qué dijo? Yo me abro el parche, yo me voy. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Escúchame en este primer punto. Pase lo que pase, resiste. Pase lo que pase, no vayas a Moab.
escúchame, pase lo que pase, sigue agarrado de la mano del Dios Todopoderoso. Es mejor aguantar hambre en la voluntad de Dios que tener abundancia lejos de Él. Resiste a la tentación, joven que me escuchas, huye de la tentación, resiste y espera que tarde o temprano Dios intervendrá en tu vida y te va a dar absolutamente todo lo que necesitas. Resiste, resiste. Pero hay una segunda clave en este relato que nos va a ayudar a salir victoriosos, y es reconocer. Tenemos que reconocer. Y en esta historia, pues los personajes no son anónimos. Los personajes tienen unos nombres. ¿Cuál es el nombre del jefe de la familia? Elimelec. Y Elimelec significa Dios es mi rey. ¿Cuántos pueden levantar la voz y decir eso? Dios es mi rey. Lindo, ¿no? La esposa, ¿cómo se llamaba? Noemí. Tengo una linda amiga que se llama Noemí. Y Noemí significa placentera, graciosa. Los hijos se llamaban Malón. Malón significa enfermizo y Kelión significa frágil. Los nombres en la Biblia describen carácter y también describen circunstancias. Recuerden, en esa época cada uno hacía lo que bien le parecía. Tenga en cuenta el significado del nombre. Cuando viene la crisis, ¿qué hace Elimelec? ¿Qué significa Elimelec? Dios es mi rey. ¿Qué hace Elimelec? Se va de Belén, la casa del pan, no reconociendo que estaba saliéndose del perfecto proyecto de Dios. Elimelec cambió, oiga, lo prometido por lo prohibido. ¿Y qué encontraron allí? Dígame en una palabra, comprensión de lectura. Esta familia se fue a Moab, ¿y qué encontró allí en Moab? La muerte. Llegó, Elimelec se murió. Es decir, si Elimelec murió, ya Dios no era el rey. ¿Y cuándo empiezan los problemas en las familias? Cuando Dios deja de ser el rey. Cuando el rey es el sexo, cuando el rey es el pecado, cuando el rey es el irrespeto, cuando el rey es el dinero, cuando el rey es cualquier otra cosa, cuando ya Dios no es rey, los problemas empiezan a entrar en esa casa. Y cuando muere Elimelec, ¿qué hacen los hijos de esta familia? Se casan. ¿Con quién se casaron? Lo que estaba prohibido. Se casan mal. ¿Por qué hijos de cristianos se casan mal? Porque ya Dios no es el rey. Y lo que hay es muerte. ¿Recuerda cuando Dios crea a Adán y Eva y los coloca en el jardín del Edén? ¿Qué les dice? Coman de todo, pero de ese árbol no. Ese árbol les queda prohibido. El día que coman de ese árbol se mueren. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando alguien elige lo prohibido, tarde o temprano lo que encuentra es muerte. Cuando alguien elige lo prohibido, así sea que parezca placentero y agradable, tarde o temprano habrá muerte. Y hoy en día hay muchas personas que, al igual que esta familia, van en busca de lo que no tienen y pierden lo que tienen. Matrimonios que literalmente han abandonado a sus hijos
Padre y madre a veces sin ninguna necesidad se van y dejan a sus hijos, los abandonan, porque ¿qué están buscando? Mejor comida, mejor ropa, mejor colegio, y está bien, consiguen todo eso, pero tristemente pierden lo más importante. ¿Qué pierden? Sus hijos. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Hay que reconocer. Y este texto lo que nos dice es que Noemí en un momento de la vida, ¿cómo se quedó? Viuda y sin hijos. Utilice su imaginación. Pongámonos allí en escena con Noemí en la sala. El esposo se murió, los hijos se murieron, y de repente probablemente ella empieza a reconocer. ¿Qué habrá reconocido? Nunca debimos salir. Debimos esperar. ¿Por qué elegimos eso que era prohibido? Y empezó a reconocer. Se dio cuenta. Lo triste es que Noemí reconoció, pero ya era tarde. ¿Qué sabes tú, hermano? ¿Qué sabes tú, hermana, si acaso Dios no te trajo hoy aquí a escuchar este mensaje para que hagas un alto, para que reconozcas y cambies el rumbo de tu vida? Tienes que reconocer. El problema de los seres humanos es que son tan orgullosos que les cuesta trabajo reconocer. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios te trajo hoy aquí a este lugar para que reconozcas que Dios te ama y que Dios tiene un plan para tu vida y para tu familia. No importa la crisis, Dios tiene un plan. Reconoce que Dios te ha cuidado, que Dios te ha guardado. Reconoce que el sentido de la vida está en Dios y no en el pan. Reconoce que el sentido de la vida es cumplir tu misión, vivir para Dios. Ese es el propósito de tu vida. Pero mientras no lo reconozcas, no hay absolutamente nada que hacer. Y yo creo que Noemí reconoció, dijo: no me quedó nada, pero reconoció. Hoy es un día para reconocer. Deja el orgullo y reconoce que separados de Dios nada podemos hacer. Reconoce que separados de Dios no hay bendición, que separados de Dios probablemente consigas pan, consigas prosperidad, consigas fama, pero eso nunca satisfará, nunca llenará plenamente tu vida, porque solo Dios hace al hombre feliz. Reconócelo. Nadie más puede llenar tu vida como lo hace Dios. Nadie más. Pero hay una tercera pauta, porque de nada sirve reconocer y seguir igual. Eso es una locura. Que tú hoy digas: ay, sí, reconozco que estoy mal viviendo así, pero voy a seguir así. Eso es locura. Reconoce y cambia. Reconoce y cambia. Y por eso la tercera pauta es: hay que regresar. Hay que regresar. Y el versículo 6 lo dice de manera clara. Dice: Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerles alimento. ¿Sabe lo curioso de esta historia? Es que al parecer, cuando Elimelech se va con su familia para Moab, Elimelech le dice a su familia: esto no es para siempre, esto es por
por unos días. Esto es mientras pasa la crisis, esto es mientras tenemos este gobierno, esto es mientras, el gobierno de allá, no del juez de allá, esto es mientras pasa esto, pero ya luego volveremos. Pero si usted mira el versículo 4, esos poquitos días, ¿en cuánto se volvieron? 10 años. Y en esos 10 años, esta familia se contagió de sus ideologías, adoptaron sus prácticas. Fueron 10 años en los cuales nunca volvieron al culto, nunca volvieron a congregarse, no volvieron a oír palabra de Dios. Y pues esto les llevó a tomar las decisiones que ya les dije. Se casaron mal, fracasaron, quebraron, todo termina mal. Y entonces Noemí, que es placentera, y lo veremos el próximo domingo, cuando llega al pueblo y le dicen: hola Noemí, ¿qué dice ella? ¿Cuál placentera? A mí no me llamen placentera, llámenme amarga, porque vengo amargada. Y empieza hasta a echarle la culpa a Dios. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la invitación de Dios hoy para nosotros? Hay que regresar. ¿Y regresar a qué, pastor? Regresar al primer amor. Regresar a la oración. Regresar a esos días cuando lo más importante para tu vida era Dios, cuando te despertabas y querías estar de rodillas con la Biblia abierta, porque Dios era lo más importante. Regresar a esos días de ayuno. Hay que regresar a tener por lo menos una vez a la semana un tiempo para, como familia, unirnos, orar y leer la palabra de Dios. Hay que regresar a la santidad. Hay que regresar, óyelo bien, hay que regresar a la fe. Porque escúchame, la solución para la crisis no es el pan. La solución para la crisis es la fe. Y la Biblia dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, y que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos que nuestra familia sobreviva? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que regresar a la fe. Hay que regresar a Dios. Hay que regresar a una consagración verdadera. Hay que regresar. Hoy Dios te dice: regresa. Regresa a tu ministerio. Regresa a tu llamado. Puedes envejecerte, morir, ser muy famoso, pero si no cumples tu misión, cuando te vayas de esta tierra te vas a sentir fracasado. Tenemos que regresar. ¿Cómo enfrentar las crisis? ¿Qué hay que hacer? Número 1, resista, aguante, pase lo que pase, resista. Reconozca que la solución a tu problema es Dios, no el dinero, no la fama, menos el gobierno. La solución para nuestra vida es Dios. Nuestro Dios, que nos ha dado su palabra. ¿Sabes? Dios empeñó su palabra. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Lo que Él dijo que haría, lo hará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hay que reconocer que Dios te ama, que la verdadera satisfacción para ti y para mí es Dios. ¿Cuánta gente hay en el mundo que tiene de todo, pero aún así se sienten vacíos? Pero cuántas lindas familias yo conozco en esta comunidad que viven al diario, pero viven felices porque tienen a Dios, y el que tiene a Dios no le falta nada, lo tiene todo.
El que tiene a Dios dice, ¿para qué más? Esto es más que suficiente. Lo que necesitas es a Dios. Ese Dios que por amor a nosotros se hizo hombre en la persona de Jesús. Jesús, que cuando estuvo aquí dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Jesús que dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. La solución para tu crisis tiene nombre: Jesús. Esa es la solución. Jesús es todo lo que tú necesitas. ¿Qué harás con esta palabra? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Harás como Elimelec, te vas a ir a Moab? Te digo de corazón, no vayas a Moab. No te dejes contagiar por Moab. Resiste. Reconoce que sin Dios no vale la pena. Y sobre todo regresa a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la crisis la mejor opción es encontrar en Dios satisfacción. Óyeme, aún en la peor situación, Jesús es la mejor opción. Aún en la peor de las situaciones, Jesús es tu mejor opción.